buenas noches y bienvenidos a Sala de Prensa de Noticias Caracol. Ahora es un gusto poder estar con ustedes. La vía al Llano es una de las carreteras más importantes del país. Por esta vía salen constantemente miles de toneladas de productos agrícolas y ganado hacia Bogotá y el resto del país. Además, es un paso clave para unir al centro y al oriente de Colombia, integrado por varios departamentos. Pero a pesar de millonarias inversiones y de anuncios de obras, cada año esta carretera sufre cierres y bloqueos por la caída de tierra y rocas en distintos puntos, como consecuencia del invierno y de la inestabilidad del terreno. Y este año no ha sido la excepción. La ola invernal ha causado nuevamente estragos en esta carretera, lo que ha ocasionado millonarias pérdidas económicas a los transportadores, a los agricultores, ganaderos y comerciantes de esta región. Ya no hay desespero ni cansancio entre los llaneros por esta situación. Ahora están emputados. Esa fue la palabra que usó el gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, para describir el sentimiento de los habitantes de Villavicencio, del Meta y del Llano, ante lo que califican como una falta de medidas del gobierno para que terminen de una vez por todas con esta pesadilla. Con ese modismo tan coloquial que utiliza el colombiano para mostrar su molestia, el gobernador del Meta expresó el sentir de todos los llaneros ante la situación de la vía Bogotá-Villavicencio. Los que quebraron sus empresas, los agricultores, los ganaderos, el sector turismo. La gente de la tristeza pasó a la rabia, a la impotencia, y realmente estamos emputados porque llevamos mucho tiempo sufriendo las demoras de tener una vía, y no solamente la hemos pagado en peajes, sino que hemos puesto muertos. En la vía al Llano hay 134 puntos con riesgo de deslizamiento. En el Ministerio de Transporte ya hay 68.000 millones de pesos para intervenirlos. Igualmente tenemos una hoja de ruta clara de intervención por parte de la ANI, no solamente para la atención de puntos críticos, sino también para incorporar dentro del contrato a futuro los puntos críticos. Este es el punto más neurálgico de la vía al Llano, el famoso kilómetro 58. El gobierno nacional destinó 150.000 millones de pesos para la construcción de un viaducto que pasaría por este punto encima de Río Negro, conecta con Guayabetal, Cundinamarca, la solución definitiva al problema. Un año después no hay licitación, no se ha adjudicado el contrato y fue suspendida por temas elementales en la planeación como una licencia ambiental. Se cierra la licitación la semana entrante y que en el mes de octubre se adjudica la licitación para dar reinicio a los trabajos de construcción de este gran viaducto, con el cual se dará solución definitiva a los problemas del kilómetro 58 de la carretera Bogotá-Villavicencio. El sector productivo del Meta reporta pérdidas millonarias por cada día de cierres. Son 700 toneladas entre yuca y plátano que dejan de salir del areal alto de Castilla y 18.000 litros de leche. Pérdidas de 1.000 millones de pesos más o menos diarios en el sector por cancelación de reservas. De los 134 puntos críticos en la vía al Llano, ya está intervenido el 50%. Pues este es nuestro tema de hoy en Sala de Prensa, la crítica situación de la vía al Llano. Por eso hemos invitado al gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, para ampliar este delicado tema. Gracias por estar con nosotros, gobernador. ¿Cómo está? Muchas gracias, Juanita. Buenas noches. Me alegra mucho saludarla. A usted que pueda estar con nosotros. ¿Por qué los llaneros están literalmente emputados, gobernador, con lo que está pasando allí en la vía al Llano? Es que ha pasado muchísimo tiempo y yo podría remontar al año 74 con la tragedia de Quebrada Blanca. Y desde esa época hasta hoy estamos esperando una vía que no solamente necesita Colombia, sino que merecemos los llaneros. Es que es doloroso ver a la gente del departamento del Meta cuando se quiebran sus empresas, cuando los agricultores pierden todo. Nosotros somos despensa agrícola de Bogotá. La carne de Bogotá es del ganado del llano colombiano. Entonces ver a agricultores, a ganaderos, al sector turismo cerrando negocios, despidiendo trabajadores, produce un sentimiento que no hay otra manera de decirlo. Esa es la rabia, ese es el empute que tenemos en el llano, que aspiramos a que en este tiempo que le resta al presidente Duque, un año de gobierno, pueda dejar resuelto un problema de muchos años. Con voluntad y con decisión esto se puede hacer. Claro, son décadas y décadas con este mismo problema y es que termina siempre casi que pasando lo mismo, ¿no? Ya es costumbre escuchar que la carretera entre Bogotá y Villavo está cerrada por los derrumbes. Los medios de comunicación es que son generosos y han tenido enorme consideración con nosotros, porque la noticia de la vía cerrada se volvió recurrente. Además, recuerde,
6 meses duró cerrada la vía, 6 meses. Y en esos 6 meses las pérdidas superaron los 2 billones de pesos. Y en una economía como la nuestra nos afecta durísimo. Y después de 6 meses de cierre, cuando intentábamos levantar la cabeza, nos llega la pandemia. Eso es otro garrotazo al corazón de la economía. Y estamos en plena pandemia, afortunadamente con cifras manejables en el momento, y nos empieza una ola invernal durísima y empiezan los cierres de manera intermitente. En el 58, en el 64, en diferentes puntos de la vía cerrarse, y ahí mismo cancelan las reservas muchos viajeros, los alimentos perecederos empiezan a tener complicaciones, y esa es la situación, que a pesar de todo aspiramos a que con la reunión de ayer, con ese PMU que convocamos con el señor gobernador de Cundinamarca y las decisiones que se tomaron, empecemos a ver un alivio definitivo a esta problemática de tantas décadas. Claro, es que ha sido el invierno, ha sido la pandemia y uno también podría decir incluso la ineficiencia. ¿Usted nos podría contar también, gobernador, cómo es que han sido los trabajos para ampliar toda esta carretera, construir viaductos, túneles por años y años? Claro, mire, le voy a contar. La vía Bogotá-Villavicencio realmente es un tramo muy corto. Nosotros solamente nos separa de Bogotá 86 kilómetros. En esos 86 kilómetros hay 3 peajes que no son baratos, pero en esos 86 kilómetros que hay 3 peajes, hay 134 puntos que no están a cargo del concesionario, o sea, de quien administra la vía. Estoy convencido que ningún colombiano que oiga esto me lo va a creer. ¿Cómo es posible que una vía concesionada en 86 kilómetros con 3 peajes, 134 puntos, no estén a cargo de quien la administra? Pues no lo habían hecho. Y cuando los puntos críticos se dejan abandonados, se vuelven como el kilómetro 58. Un punto crítico bien atendido nunca tiene por qué dar un dolor de cabeza. Pero cuando no se atienden, hoy se han atendido solamente la mitad. O sea que la decisión que se toma ayer por parte de la ministra, por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura, de incorporarlos al contrato de concesión, nosotros creemos que eso sí es una solución definitiva a estos problemas que se han presentado. El otro tema es el kilómetro 58. Hace un año, exactamente un año, el presidente de la República destinó 150.000 millones de pesos para construir un viaducto sobre el lecho del Río Negro. Esa solución definitiva al kilómetro 58. Hace un año empieza el proceso. Hoy están en licitación después de tanto tiempo, a pesar de emergencia, de calamidad. Hoy está en proceso de licitación y está suspendido desde el 28 de julio. Ha dicho el director de las vías que se va a levantar esa suspensión en los próximos días, que lo adjudican en noviembre. Empiezan construcción en enero, febrero del próximo año y dura 2 años en construcción. Es justo que después de que se presenta una tragedia como la de hace un año, 4 años después tengamos la solución. Nosotros creemos que no. Por eso es la indignación que tenemos. Y con 3 peajes tan costosos, ya lo venía diciendo usted, y no se puede negar obviamente que la vía al llano es un verdadero reto también para la ingeniería y en algunos tramos pues así lo demuestra. Pero a mí me gustaría que nos detuviéramos un segundo en eso que usted venía mencionando, gobernador, de esos 134 puntos críticos, entre ellos ese famoso kilómetro 58, porque es que ahí se presentan muchos deslizamientos. Ahí puntualmente, ¿qué es lo que pasa si usted nos dice que no está concesionado ahí? Entonces, ¿cómo es que se asume el control de esto? No, pues simple y llanamente es que ese tramo de la zona del derrumbe que no está dentro de la concesión, entonces no es atendido por la concesión. La vía evidentemente es una vía con unos retos en ingeniería enormes. Y le puedo asegurar una cosa, Juanita, y a los colombianos. La vía Bogotá-Villavicencio es una de las vías que más ingeniería tiene, que más tecnología tiene. Si logramos resolver 4 cosas, nos habrán solucionado un problema de por vida. Resolver el tramo 1, porque la vía tiene 3 tramos y hay un tramo que no está en doble calzada. Si nos resuelven el tramo 1, será una gran noticia para el llano. Si terminan pronto el puente de Chirajara, si resolvemos el kilómetro 58 y si los 134 puntos se los ponen al contrato de concesión, esas 4 cosas hacen que la vía Bogotá-Villavicencio sea la mejor vía de Colombia. Y que estas desgracias que hemos tenido hasta hoy, porque no solamente pagamos peajes caros, en la vía también hemos puesto muertos, se han quebrado empresas. Pero si nos solucionan estas 4 cosas, que no es difícil solucionarlo, vamos a tener un mejor futuro y un enorme desarrollo, porque la vía Bogotá-Villavicencio es como nuestra vena principal, es un tanque de oxígeno
Esa es nuestra vía no solamente de comunicación, sino que es la vía de nuestra economía. Claro, nos evitaríamos todos estos dolores de cabeza y ahí sí fluiría realmente el tránsito por ahí. ¿De quién es la responsabilidad, gobernador, de todo lo que está pasando? ¿Es del gobierno, de la concesión, de los dos, de alguien más? Es que 86 kilómetros son una colcha de retazos. De esos 86, la gran mayoría es del concesionario. Unos tramos los atiende el Invías, otros tramos son responsabilidad de la Agencia Nacional de Infraestructura. Y la vía lo que tiene que tener es un tratamiento integral, desde la salida de Bogotá hasta la llegada a Villavicencio o viceversa. La vía no puede ser una colcha de retazos. ¿Y cuál debe ser el camino para solucionar todos esos problemas? Pues el recaudo, los peajes. Y seguramente ahora tendrá el gobierno nacional, ya lo anunció el presidente de la ANI, que se dispone de 70.000 millones de pesos para iniciar puntos críticos el próximo lunes. Y seguramente el gobierno nacional debe hacer un esfuerzo adicional. Pero vía recaudo de peajes y con ese fondo de contingencia del gobierno nacional, no tenemos por qué estar sufriendo esta situación. Porque, le insisto, la vía es una vía extraordinaria, con viaductos en alta ingeniería impresionantes, pero no hemos atendido lo más importante. El tramo 2 y el tramo 3, que es Chirajara y el Parque Los Fundadores, eso tienen avances, uno de más del 70% y otro de más del 85%. O sea que estamos a muy corto tiempo, a menos de 2 años, de terminar la doble calzada de esos 2 tramos. No podemos dejar puntos críticos por fuera. No podemos tener el puente de Chirajara sin resolver para poder habilitar un túnel que ya está listo. Y mucho menos podemos dejar en veremos la solución definitiva del kilómetro 58, que hoy la solución es el viaducto y lastimosamente nos hemos demorado en construirlo. Gobernador, ¿usted considera que ha habido negligencia, ineficiencia en la búsqueda de una salida contundente a este problema? A estos 4 que incluso ustedes ya nos vienen mencionando. Pues yo tendría que decir es que hay excesiva demora. Yo soy consciente porque además yo soy servidor público y a veces el Estado parece hecho para no funcionar porque cada vez es más engorroso, cada vez es más difícil. Y le voy a contar por lo menos, ahí hay una discusión amable entre el Invías y nosotros, porque cuando lo más difícil es conseguir la plata, pero cuando tenemos la plata y no llega la solución, yo digo es que somos muy ineficientes, porque ni con la plata resolvemos. ¿Qué planteamos nosotros en el Meta a cuando el presidente dio la buena noticia de conseguir los recursos? Que ahí tengo que ponderarlo y resaltarlo. En ese momento nosotros dijimos, hay que actuar bajo el amparo de la emergencia, que teníamos una calamidad pública. Y en eso nuestra legislación nos permite tener un camino más expedito y más ágil, pero no, nos fuimos por el camino más demorado. O sea, en una emergencia nos ponen 2 caminos. Aquí hay un camino mucho más ágil y aquí hay otro camino que también nos lo da la norma, pero es un poco más demorado. Y en plena emergencia, con calamidad y demás, tomamos el camino más demorado. Ese realmente ha sido un poco de nuestra molestia. Y también le quiero contar lo de Chirajara. Es que Chirajara se cayó y empezó una discusión y nosotros desde el primer momento dijimos, hombre, en el llano no queremos que nos hagan una obra de arte, no hagan un puente atirantado, hagan un puente como los viaductos que ya están haciendo, que tal vez son más baratos o tal vez no, son más baratos y son de más rápida construcción. Y se tomaron más de 1 año para tomar la decisión que nosotros ya habíamos advertido. O sea, siempre elegimos el camino más largo y eso es lo que a nosotros nos resulta de verdad bastante molesto. Claro, y esas demoras son las que tienen perjudicado todo este proceso y al final la vía entre Bogotá y Villavicencio. Ahora le quiero preguntar porque usted nos venía diciendo, gobernador, que son 4 puntos los que se tendrían que atender y se tendrían que atender ya para que esto, digamos, funcione, fluya y no tengamos que volver a mencionarlo. Digamos, es el tramo 1, que tuviera una doble calzada, el puente de Chirajara, el kilómetro 58, y estos 134 puntos que hemos venido mencionando. ¿Cuál tendría que ser la solución definitiva? Porque va a seguir lloviendo todos los años y porque el terreno va a seguir siendo, digamos, inestable en algunos puntos. ¿Qué es lo primero que se tiene que hacer? No, se deben hacer los 4. No hay posibilidad de hacer uno diferente al otro. El tramo 1 vale 3 billones de pesos. Yo sé que la situación del país es muy difícil para pensar que eso sea una obra pública, pero también sé que los llaneros no vamos a permitir por nada que se nos vaya a instalar un nuevo peaje o que nos vayan a hacer un alza en los peajes para hacernos el tramo 1. Hemos planteado desde el Meta y la Agencia Nacional de Infraestructura
sabemos que lo ve con buenos ojos, lo tiene muy adelantado, lo hemos planteado que sea vía obras por impuestos, para que no nos toque a los llaneros también poner ese tramo 1. El otro tema es agilizar Chirajara, que ya tuvo todos los retrasos del mundo. Ojalá el avance de obra sea de acuerdo al cronograma. Ha dicho el contratista que puede ser un tiempo menor al que tenían establecido. El otro tema es el kilómetro 58. Como va a seguir lloviendo, como hoy el tablestacado solamente detiene la tierra cuando le cae a la carretera, lo que vamos a hacer es alejarnos de la carretera y construir un viaducto sobre el lecho del Río Negro. Esa es una solución casi definitiva. Digo casi porque con los problemas de la naturaleza no hay definiciones de última palabra, pero eso es una gran solución. Y el otro tema, que también lo anunció la ministra ayer, es que los puntos críticos, el de la Estaqueca, el del 64, el del túnel Falsos, esos puntos críticos le sean entregados al concesionario. Porque cuando un punto crítico se atiende de manera oportuna, no hay ningún inconveniente. El problema es como hoy, que si no se atiende de manera oportuna, se vuelve en kilómetro 58. O sea que abordando de manera integral esos 4 temas, que no son sencillos, pero se pueden, abordándolos, por fin vamos a dejar de hablar de la crisis de la vía al llano y se nos va a acabar un discurso de 50 años hablando de lo mismo. Hemos avanzado enormemente, la vía tiene tecnología, tiene mucha ingeniería, pero hay que ponerle el moño, porque yo creo que es una deuda que existe con este departamento y con el país entero, porque ya no es una vía que nos pertenezca a nosotros, sino que es una vía por la que se moviliza el país entero. Es una deuda, sin duda, ya que usted lo venía mencionando, los trabajos del puente de Chirajara, ¿no? Lo que pasó allí, que esta obra colapsó y le causó la muerte a 9 trabajadores en enero de 2018, diciendo 2021 y nada que se entrega. Y encima quienes viajan por esta carretera, y ya lo veníamos diciendo también, gobernador, pagan los peajes más caros del país. Eso tampoco tiene sentido. Que ha sido el reclamo nuestro siempre. A veces nos da mucha indignación cuando dice o el concesionario o el gobierno nacional es que hemos invertido. No. Hemos invertido nosotros los llaneros, porque eso va vía peajes. O sea que va contra un recaudo que hacen en unas casetas. O sea que nosotros hemos aportado a nuestro desarrollo. Pero ya no vamos a ponernos a llorar sobre la leche derramada y queremos ver hacia adelante. Lo que necesitamos es, cuando uno tenga una vía en doble calzada desde Bogotá hasta Villavicencio, que no tenga cierres, que tenga una buena contingencia, que los puntos críticos sean atendidos, uno va a pagar esos peajes con gusto. Pero mientras tanto, usted no sabe lo que duele el bolsillo cada vez que uno se acerca a un peaje y tiene que pagarlo, porque dice, más adelante de pronto me voy a quedar en un trancón o me toca amanecer o se me va a venir un derrumbe encima. Entonces, estamos a portas. Juanita, podríamos estar a menos de 3 años de que tengamos una solución definitiva en la vía Bogotá-Villavicencio, solucionando estos 4 temas. Y le digo una cosa, a pesar de la rabia y del empute y demás, excúsenme la expresión, yo tengo optimismo, porque creo que ayer el gobierno nacional tomó decisiones muy importantes. Eso de entregarle los puntos críticos al concesionario es una gran decisión, enorme decisión. Y no solamente toma la decisión, sino que dice, aquí hay 70.000 millones para que el lunes empecemos a atender puntos críticos. Ahora esperamos que entre mañana y pasado mañana que le entreguen el concepto al director del Invías, él pueda reabrir nuevamente el proceso de licitación. Y aspiramos a que en los próximos días, en trámites legislativos en el Congreso de la República, nos puedan dar la buena noticia del tramo 1 de la vía Bogotá-Villavicencio, que es el sector El Ubal en Bogotá, hasta un sector que se llama El Tablón, jurisdicción de, no estoy seguro si es Caquesa o Chipaque, Cundinamarca. Muy importante eso. También a propósito de esa reunión, ya para ir terminando, gobernador, y a manera de conclusión, ¿qué le dice usted al gobierno nacional y también a los habitantes del Meta a propósito de todo esto? Que aquí nosotros no nos quejamos por capricho, que cuando nos quejamos, cuando lloramos es porque nos duele. Y cuando se mezcla la rabia, el dolor, la impotencia y la misma tristeza de ver la situación económica, pues uno se estalla. Y lo que pasó ayer es la expresión de muchos empresarios, de agricultores y de ganaderos. Y lo que yo le digo al gobierno nacional es que tenemos que ser funcionarios ágiles, por muy buena voluntad, y yo soy testigo de la buena voluntad del señor presidente, con solo buena voluntad no basta. Los funcionarios deben ser coherentes con esas instrucciones y buscar los caminos más fáciles y más rápidos, no esperar que nos llegue una desgracia. Cuando uno convoca un PMU, como el PMU que convocamos ayer
con el gobernador de Cundinamarca, es porque tenemos una crisis, porque hay una emergencia. No deberíamos estar convocando PMU, deberíamos estar convocando reuniones semanales de seguimiento permanentes para agilizar trabajos, y eso es lo que le pedimos hoy, que agilicen los trabajos para que le permitan a esta región rica, que le produce a Colombia más del 50% de los hidrocarburos, que somos despensa agrícola, que somos una ventana de turismo para el mundo enorme, que mientras más rápido avancen, más rápido va a llegar la reactivación para la gente del departamento del Meta. No es solo de voluntad, es también de acciones, y como lo decía una de las directivas incluso de Cotelco allí en Meta, es deprimente lo que generan estos cierres en la vía, una de las principales del país. Mucho se perdió, recordémoslo también en el paro nacional con todos los bloqueos, pero mucho también se viene perdiendo por décadas en esta zona para los transportadores, los agricultores, ganaderos, comerciantes, habitantes de toda esta región, y como usted lo decía, por pura ineficiencia. Es el gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga. Gracias por acompañarnos, por hacer con nosotros todo este análisis, gobernador. No, muchas gracias al canal, siempre por la solidaridad y por el afecto que le sentimos hacia esta tierra. Muchas gracias. Gracias, gobernador, que esté bien. Así hacemos una pausa. Cuando regresemos nos va a acompañar Ricardo Ospina para contarnos qué es lo que tiene en su radar. Ya volvemos. Seguimos en Sala de Prensa. Saludamos ahora a Ricardo Ospina, el director de los servicios informativos de Blue Radio, quien nos cuenta qué es lo que tiene en su radar. Ricardo. Hola, muy buenas noches. Hoy en el radar en Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora hablamos sobre la llegada en las próximas semanas al país de cerca de 4.000 afganos que eran colaboradores permanentes del ejército y de las autoridades de Estados Unidos en su país y que han tenido que salir luego del triunfo de los talibanes en una guerra que libraban desde hace muchos años. De hecho, luego de su salida del poder en 2001, comenzaron una guerra sin cuartel que terminó hace muy pocos días con la toma de la ciudad de Kabul. El presidente Iván Duque hoy habló en Mañanas Blue, explicó cuáles van a ser los controles que habrá para evitar que haya algún tipo de duda sobre la hoja de vida o antecedentes de estas personas. Dijo el presidente que Estados Unidos se ha comprometido a entregar de la forma más depurada posible esos listados para minimizar riesgos, como los que ya se han venido viviendo en otros países de Europa, especialmente en Inglaterra, en España y en Francia, en donde han sido detenidos algunos afganos que huyeron en los aviones que fueron dispuestos para repatriar a ciudadanos de esos países y que finalmente se descubrió que tenían vínculos con los talibanes. El presidente Duque ha dicho que los controles serán estrictos, que la Embajada de Estados Unidos en Bogotá asumirá los costos y que en principio cree que no se van a movilizar por varias ciudades del país. De hecho, Blue Radio ha podido establecer que el Hotel Tequendama en Bogotá sería uno de los epicentros en los que estarían estos afganos durante las semanas que estén en el país, mientras son autorizados para llegar a territorio estadounidense. Entre otras cosas, aquí en Colombia serán vacunados contra el COVID-19 y aquí en Colombia les será entregado el documento, la Green Card, la tarjeta de residencia en ese país para que puedan finalmente restablecer su vida. Un tema que ha generado, por supuesto, dudas, incluso algunos políticos en Cali y en otras ciudades del país han expresado preocupaciones, pero el presidente Duque ha dicho que antes que nada está el sentido de humanidad, que en vista de la crítica situación, sobre todo para las mujeres y los niños, Colombia debe dar un paso al frente y ante la petición de Estados Unidos debe acoger de forma temporal a este grupo de ciudadanos afganos en nuestro país. Un tema trascendental, Ricardo, más cuando se ha confirmado que en nuestro país sigue creciendo la xenofobia. Hasta aquí, Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. Los vamos a dejar con el segmento económico Signo Pesos. Buenas noches y hasta la próxima.